clase de lípidos en este segundo parcial para poder avanzar pronto y comenzar ya con los temas o con el repaso, ¿verdad? Porque ya tenemos pronto también nuestro examen parcial. Ayer hablábamos de las principales características de los lípidos. Vimos hasta qué parte, ¿verdad? Pero vamos a hacer un resumen de estas primeras diapositivas. Los lípidos, también llamadas grasas, ¿verdad? Son biomoléculas orgánicas formadas principalmente por carbono e hidrógeno. Así es, fácil, ¿no? Carbono e hidrógeno. Quiere decir con esto que la mayor cantidad de la estructura está formada por estos dos elementos. Pero también tienen oxígeno en una mínima proporción. Todos los lípidos tienen una proporción menor de oxígeno y en algunos casos, algunas variantes de lípidos un poco más complejos pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Entonces, esto van a ser precisamente una de las razones para hacer una clasificación entre los lípidos como algo simple o, pues entiéndase que los simples son los que solo están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y los complejos, pues los que ya contienen algún bioelemento adicional. Bien, y entonces tenemos que una de las características principales es la solubilidad. Saben ustedes que las grasas solo se disuelven en solventes orgánicos. ¿Cuáles son los solventes orgánicos? Pues los hidrocarburos, el alcohol, por ejemplo, y el agua, por ejemplo, no es uno de ellos. Este solvente, como el agua, es precisamente uno de los que hacen la diferencia para disolver cualquier líquido, principalmente en estado líquido. Y tenemos también que la estructura química de los es conocida como ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son entonces un grupo de biomoléculas orgánicas que siempre están presentes en números pares, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, y que pueden ser tan pequeños como de 1 o 2 átomos de carbono, tan grandes como estos que vemos aquí de 36 átomos de carbono. Claro, cada uno de estos átomos de carbono está unido a otros elementos como hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Por proporción. Pueden hacer enlaces simples con otros átomos de carbono o enlaces dobles. Además del enlace doble que se encuentra presente en la parte que corresponde al grupo carbonilo. Recuerden que el oxígeno que está unido al, ¿no? Específicamente es el que nos hace esta diferencia. El grupo carbonilo, carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace. El doble enlace al que se refiere acá el texto es entre átomos de carbono. Vemos también, pueden ser cadenas carbonadas largas, tan largas como decíamos, hasta de 36 carbono. La nomenclatura IUPAC, para los que no se acuerden, IUPAC es la Organización Internacional de la Química Pura y Aplicada, para la nomenclatura principalmente, ¿no? Y nomenclatura que reciben de parte de IUPAC los ácidos carboxílicos, y aquí les pongo el ejemplo de cuántos átomos de carbono tienen estos que vemos aquí. El ácido carboxílico de un átomo de carbono se llama ácido metanoico, coloquial para este compuesto es ácido fórmico, es un ácido que se encuentra, bueno, el nombre proviene precisamente porque esto en alguna etimología que no recuerdo significa hormiga, ¿no? Y las hormigas tienen una cantidad importante de ácido fórmico, entonces cuando nos pican
lo que inyectan es precisamente este ácido fórmico, que es lo que nos lastima, ¿no? Carboxílico de 2 átomos de carbono es el ácido etanoico, PAC, y en la nomenclatura coloquial recibe el nombre común de ácido acético. Conocemos el ácido acético principalmente porque forma parte del componente principal de los vinagres. Y bien, aquí estamos hablando de ácidos carboxílicos de 1 y 2 átomos de carbono. Y estos se encuentran presentes en estado líquido y desde ningún punto de vista pudiéramos emparentarlos con una grasa, ¿verdad? Porque dicen, bueno, el ácido acético pues es un ácido, es líquido y no tiene ninguna característica física como las que conocemos de las mantecas o de los aceites, ¿verdad? Pero ¿por qué es esto? Porque los aceites y mantecas están precisamente representados por ácidos carboxílicos de alto peso molecular. Hablando de los ejemplos que tenemos aquí, son el de 34, 35 y 36 átomos de carbono. Con esto quiero decir que los primeros 3 ácidos carboxílicos no forman parte de los lípidos, aunque sí tienen la estructura química representativa de los ácidos carboxílicos. ¿Y por qué cambia su presentación? Es decir, en los líquidos que vemos, que entre menor sea el número de átomos de carbono, podríamos considerar son precisamente aquellos aceites que se encuentran en estado líquido. Número de átomos de carbono, la estructura química de este compuesto le va a permitir precisamente estar presente en estado sólido. Yo les decía que la estructura química de los ácidos carboxílicos está formado por estos dos componentes, una cadena carbonada, que se refiere a muchos átomos de carbono. Cada ángulo de esta línea quebrada que vemos aquí corresponde a un átomo de carbono. Vamos a hacer incluso la contabilidad, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Como átomo de carbono, pues sí se escribe, ¿verdad? Y tenemos entonces un ácido carboxílico con 9 átomos de carbono. En cada uno de estos ángulos lo único que existe son uniones con oxígeno. Igualmente en el extremo de la cadena. En el otro extremo, que le llamamos cabeza polar o hidrofílica, además de hidrógeno y otros átomos de carbono que se están uniendo aquí, tenemos este grupo carboxilo. Se parece mucho al grupo aldehído. ¿Se acuerda del tema de carbohidratos? ¿Me podrán decir cuál sería la diferencia si aquí quisiéramos formar, en lugar de un grupo carboxilo, un grupo aldehído? ¿Alguien sí se acuerda? ¿Qué se parecen? A ver, Luis Alfredo Orozco. No sé si esté correcto, pero creo que es en el doble enlace, que no va en esa posición, sino va hacia un lado, algo así. Entendí la otra vez. Es importante que hagas esa observación porque me da la oportunidad que las moléculas químicas en el espacio pueden estar orientadas hacia cualquier lado. Es decir, si yo giro esta molécula, pues puede estar hacia mí, apuntando hacia mí, ¿verdad? O puede estar hacia abajo o hacia atrás, o lo podemos poner hacia la derecha, ¿no? Y el grupo hidroxilo hacia abajo, y sigue siendo el mismo ácido carboxílico de 9 átomos de carbono. Ya se me... Orozco Patricio, ¿verdad? Fue el que habló. Gracias, Luis. La diferencia la tenemos, a ver si nos va a decir Naomi, antes de que yo la... Es que recuerdo que era algo
de que debía de estar como en el último átomo de carbono. No lo entendí. Debe estar en el último átomo de carbono. Pero aquí sí está, el doble enlace está en el último átomo de carbono, porque lo que sigue aquí ya es un oxígeno, ¿verdad? Unido a un hidrógeno. Entonces, en este pliegue o en este ángulo, quieran decir, tenemos un átomo de carbono unido a un oxígeno con dos enlaces. Por el lado derecho está unido a un grupo de hidroxilo y por el otro lado está unido a otro átomo de carbono. Entonces, recuerden, a este le llamamos carbono carbonilo. Eh, pero en los ácidos carboxílicos y en los aldehídos siempre se encuentra exactamente en el extremo, ¿verdad? Podríamos decirlo en el primer átomo de carbono. Ya les voy a decir porque no quiero que se agobien. La diferencia es solamente un átomo de oxígeno. Si nosotros le quitamos el oxígeno que está unido al grupo hidroxilo, este que vemos por acá, vamos a tener un aldehído. Entonces, fácilmente, ácido carboxílico pudiera interconvertirse a un aldehído en condiciones específicas que vamos a revisar un poquito más adelante. Ahorita lo único que quiero que se familiaricen es con la molécula y cuáles son las partes que lo componen, la estructura química, ¿verdad? La cabeza polar, que está formada por el grupo carboxilo. Recuerden, grupo carboxilo es átomo de carbono unido a un oxígeno con un doble enlace y un grupo hidroxilo. Esto es un grupo carboxilo. El grupo carbonilo de los aldehídos es igualito, nada más que en vez de tener aquí un OH, solo tiene una H, es decir, un átomo de hidrógeno. Carbonada, esto es bien importante distinguirlo por lo siguiente, porque tienen comportamiento distinto. Hidrofóbico tiene una característica diferente, aunque está dentro de la misma estructura. ¿Alguien sabe a qué se refiere el adjetivo hidrofílico cuando hablamos de un compuesto químico que es hidrofílico? Que es atraído al agua. De hecho, Lolita tiene estaba la yo voz. leyendo. No, fue Daniel el que habló. Ajá, tiene la voz muy ronca. Sí, es Ah, eso exactamente, la afinidad por el agua, ¿no? Y entonces sabemos que el grupo carboxilo, si hacemos un pequeño recordatorio así mental rápido sobre la formación de enlaces de hidrógeno, ¿se acuerdan de los puentes de hidrógeno? La base para que se formen estos puentes de hidrógeno, bueno, es que la formación de puentes de hidrógeno es la razón por la cual el agua disuelve sustancias que tienen precisamente esta afinidad electronegativa. Y entonces aquí tenemos el principal requisito necesario, que es un átomo de oxígeno, que hace precisamente estas funciones de donación y acepción de electrones. Y por lo tanto, si no existiera esta cadena carbonada y solo tuviéramos esto, como pasa con los ácidos carboxílicos de cadena corta, que tienen, digamos, dos o tres, perfectamente pueden ser disueltos en agua. Es decir, hidrofílicos, ¿no? Esos compuestos. Pero aquí, como tenemos, recuerden, un lípido o un ácido carboxílico de cadena larga, pues va a tener los dos componentes, tanto el grupo carboxilo y la cadena carbonada. Esto, como representa más del 90 y tantos por ciento de la molécula, ¿verdad? A la característica polar. Y entonces, podríamos decir que fóbico, pues es todo lo contrario a un compuesto hidrofílico, pero ¿qué sería todo lo opuesto? Aquí vamos a ver si quiere participar La pregunta es, ¿qué es hidrofóbico? Un compuesto hidrofóbico. que repele el agua. Exacto, ahora Luis Daniel tiene la voz más delgada.
Es bromina. Exactamente, es lo contrario a hidrofílico, que no tiene afinidad por el agua y entonces es como lo que decíamos al principio de la presentación. Los lípidos, su característica principal es que son insolubles y solo se pueden disolver en solventes orgánicos que no tienen estas características que requieran precisamente la unión de agua formando estos famosos puentes de hidrógeno. Bueno, en la que hacemos de los lípidos con base en el número de enlaces simples o dobles, podemos mencionarlos como saturados o como insaturados. Los saturados, entonces, son estos ácidos carboxílicos que no tienen enlaces dobles entre sus átomos de carbono, es decir, como esta figura que vemos aquí, simples y que la única que tiene un doble enlace de carbono, sino entre carbono y oxígeno, que es nuestro grupo carboxilo. Esto le permite que a mayor amplitud de la cadena, estas moléculas sean sólidas a temperatura ambiente, como dijimos, ¿verdad? Y los de cadena corta van a ser líquidos. Pues tenemos las grasas más densas, como las mantecas, ¿verdad? Por otra parte, los ácidos carboxílicos insaturados son aquellos que tienen una cadena larga también, pero cuentan entre su molécula, entre la cadena carbonada. Eso que está en rojo es carboxilo y lo que está aquí extendido es la rama de lo que le llamamos cadena carbonada. Y si se dan cuenta, aquí en verde tenemos un entre dos átomos de carbono. Puede tener más, ¿verdad? Por eso se llaman insaturados con uno o más enlaces de dobles carbono. Y estos son líquidos a temperatura ambiente. Los que son de un enlace se conocen como monoinsaturados y los que tienen muchos dobles enlaces son los poliinsaturados. Identificarlos, característica anterior de que si son insaturados o no, como saponificables o no saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos con los que se puede hacer jabón. No se puede hacer jabón así de simple. Entonces, podríamos decir que la saponificación, así se llama química. Recuerden que para que las reacciones químicas sucedan necesitamos pues dos reactantes o reactivos. Uno que es precisamente el aceite, que aquí tenemos un ejemplo con un aceite complejo. Vemos las letras R que aquí simbolizan, aquí puede haber una cadena de 30 átomos de carbono, y acá también. Y entonces, si juntamos los tres, tenemos 90 átomos de carbono, bueno, más los que tenemos acá, 91, 92, 93, 94, 95 y 96. Y es muy, muy grande, ¿no? Esta molécula. Aquí para abreviar eso, por eso le ponemos solamente R, R' y R doble prima. Este ácido, o mejor dicho, ácido graso, vamos a referirnos a estos ácidos carboxílicos de cadena larga, más bien como ácidos grasos, va a reaccionar con este compuesto alcalino, con un pH muy alto, es decir, de 14, por ejemplo, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, por supuesto, tienen que ser 3 moléculas, para que reaccionen con cada una de las ramas de este aceite, rompiéndola, es decir, el grupo carboxilo, que recuerden que esa era la parte hidrofílica, sí va a poder estar en contacto con el agua, no se va a disolver porque pues está esta parte y por lo tanto se va a acomodar hacia el centro. Si nosotros lo vemos en otra figura como la que tenemos en la derecha, vamos a ver que el agua rodea a las moléculas de grasa y conservan al interior todas las cadenas carbonadas y hacia el exterior las cabezas, o sea, los grupos carboxilo, que sí pueden tener una afinidad
por el agua. Por el contrario, la emulsión que se hace de agua en aceite, es decir, unas cuantas gotas de aceite, de agua, perdón, si vemos aquí el fondo es amarillo. Si al aceite le ponemos, o por accidente, o como gusten, le caen algunas gotas de agua, estas van a ser rodeadas de lípido, pero en el sentido inverso de lo que pasaba en la emulsión de aceite en agua, ¿verdad? Las colas hacia el centro, porque ahí es donde estamos atrapando las moléculas de agua, y hacia el exterior vamos a tener toda la cadena hidrocarbonada, pues con el resto del aceite. Entonces, esto es a lo que se refiere la formación de micelas, es una característica exclusiva de los lípidos y que, bueno, también va a tener que ver, sí, principalmente para, bueno, la utilidad que tiene esto de las emulsiones es en la industria alimenticia, en la cosmética, incluso en la farmacéutica, ¿verdad? La emulsión que se me ocurre más famosa, y quizás en mi generación, ¿verdad? Probablemente a ustedes ya no les haya tocado ese martirio de que les dieran la emulsión de Scott, que es pues un producto farmacéutico precisamente rico en ácidos grasos que tienen un beneficio en el desarrollo, contienen omega y no sé qué tantas cosas, pero bueno, digo un martirio porque en mis tiempos, es decir, en mi generación, la emulsión de Scott o cualquiera que fuera con base en aceite de hígado de tiburón o de bacalao, antes no existía la tecnología para quitarle el aroma. Entonces se tomaban una cápsula de eso, y peor cuando eran cucharadas, porque a veces, sí, les digo que eran emulsiones porque se lo tomaba uno a cucharadas. Actualmente ahora pues ya vienen encerrados en una cápsula y no lo tienes que saborear, o sea, te tomas la cápsula, pero además ahora existe un proceso que se llama de deodorización, que es que le quitan el aroma a pescado, literal, a, a la emulsión o a las cápsulas, y ya no sabe tan horrible. Y entonces, pues perfectamente la gente se toma sus cápsulas de omega y todo eso, y ya no está eructando el sabor del pescado, ¿no? Y bueno, eso era solo como un breviario cultural de una emulsión famosa, no sé, quizás a ustedes ya no les tocó, ¿verdad? Y mejor usaron otro tipo de multivitamínico. Las características de a ver, iba a hablar aquí Luis Enrique Jiménez, dígame. Sí, ahorita lo que usted está hablando, la leche podría considerarse como una emulsión, porque son grasas y agua, ¿no? Sí, en algunas variantes, principalmente la leche entera, ¿verdad? Porque sabrán ustedes que la leche, bueno, las variantes raras que ahora han salido, ¿no? De tipos de leche, pues muchas ya están descremadas, etcétera, y es más agua que grasa, ¿no? Pero oficialmente o originalmente la leche sí debe tener un poco más de grasa, y sobre todo cuando son orgánicas, ¿no? De tipo natural, como por ejemplo la leche materna, ¿no? Tiene una gran cantidad de lípidos que precisamente son necesarios para el desarrollo, y que lo curioso es que no sé dónde escuché esto, que el humano es el único animal que toma leche, pues no solamente durante la lactancia, sino durante el resto de su vida. Y la mayoría, bueno, no la mayoría, todos los demás animales solo consumen leche en el periodo de la lactancia. Y bueno, y el humano además consume leche de otros animales, ¿verdad? Y también luego ordeñan almendras, cocos y soya para también hacer leches raras. Pero es otro breviario cultural. Pero sí, la leche es una emulsión, sobre todo la leche entera, y la leche, le decimos bronca, ¿no? La que viene de la vaca directamente, sin pasar por procesamientos químicos. Bueno, cambiando ahora el tema, de otra propiedad de las
los lípidos es la longitud de su cadena. Recuerden que dependiendo de la longitud de la cadena, iba a cambiar la característica del estado de agregación de los lípidos, ¿verdad? A mayor número de átomos de carbono, vamos a encontrar que a temperatura ambiente, y esto, ¿cómo se llama? Perdón. El criterio de que se encuentran en estado líquido o en estado sólido, dependiendo su número de átomos de carbono, siempre va a ser a temperatura ambiente, porque si nosotros congelamos, ¿verdad?, un líquido, aunque tenga 18 o 36 átomos de carbono, pues probablemente sí se solidifique, ¿verdad? Uno que esté en estado sólido, por mucho que sea con estas características, pero si lo calentamos, pues también se va a disolver. Entonces, tenemos que, esto va a depender un poco de la temperatura, por eso aclaramos que a temperatura ambiente, a mayor número de átomos de carbono, se encuentran en estado líquido, y a menor número de átomos de carbono en estado sólido. Esto va a ser congruente también, consistente con el número de dobles enlaces presentes en sus cadenas, ¿verdad? También a mayor número de dobles enlaces, mayor capacidad de estar presente en este estado líquido. Y vean, aquí tenemos que precisamente, yo les decía, los insaturados, recuerden que eran los que tenían dobles enlaces en alguna parte, estado líquido, y los saturados, ¿verdad? Y que energía, pero podríamos traducirlo como a calor, ¿verdad? Energía calórica que se requiere para, en el caso de los saturados, se requiere mayor calórica o temperatura para fundirlo. Y en cambio, los insaturados, pues casi a temperatura ambiente, pues ya están líquidos, ¿verdad? Significa que si ya entendieron en qué consiste la saponificación, pues esta les va a resultar un poco más simple también. Esterificación. La esterificación de los ácidos grasos, es decir, de unas cadenas largas hidrocarbonadas, es precisamente la que se da con el glicerol. La glicerina es un nombre también común, es el glicerol, y el glicerol es un alcohol con 3 átomos de carbono y con 3 grupos hidroxilo. Va a reaccionar con 3 moléculas de ácido graso para dar lugar a el famosísimo triglicérido. Y el término triglicérido o triacilglicérido es también un nombre genérico, es decir, la fórmula descrita para los triglicéridos no es exactamente, porque si contamos aquí los ángulos, podríamos decir, ¿cómo que triglicéridos? Si bien tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 de carbono, dices, esto no es algo que pueda decirse que es muy largo. Bueno, esta es una simbología, ¿no? Aquí sería ideal mejor que pusiéramos una R', R' y R2 doble prima para asegurarse que esto pudiera entenderse como lo que vimos acá en el tema de saponificación. Ven, aquí sí está más bonito. Esta R significa una cadena lateral larga, ¿no? 15, 20, 30 carbono, pero es lo contrario a la esterificación. La esterificación, hagan de cuenta que es esto de acá, fuera para acá. ¿Qué hacemos? 3 ácidos grasos de cadena larga reaccionan con glicerol y dan lugar a un triglicérido. Ese que tenemos acá es un triglicérido. En la saponificación usamos una base fuerte. Recuerden que son compuestos que tienen un pH muy alto. Se usan para formar el jabón, pero en la esterificación no partimos de la disolución de un jabón, ¿sí? Partimos, porque aquí no tiene sodio, se dan cuenta, partimos exclusivamente de un ácido graso. Más glicerol
da lugar a triglicéridos. Así de simple. Ah, pues acá teníamos esto, ¿no? Y yo voy a regresar. Y por último, la parte que corresponde a la última de los ácidos grasos es que pueden convertirse espontáneamente en aldehídos, ya que donde existían los dobles enlaces covalentes con el oxígeno, ese uno de estos oxígenos y podemos encontrar que se puede formar un aldehído. Sí, ahorita les voy a poner una imagen, nada más que se me perdió, yo ya la tenía abierta aquí. Formación de aldehído a partir ácidos carboxílicos. Curiosamente, fíjense que las moléculas de alcoholes, aldehídos y ácidos carboxílicos son muy parecidas. La diferencia con ácidos carboxílicos y aldehídos es que no tiene doble enlace, solo tiene un enlace unido al último átomo de carbono para formar por ejemplo, un alcohol. El aldehído, a ver si aquí síntesis de ácidos carboxílicos. Ajá, es que aquí lo tengo al revés. Bueno, probablemente no sirva. No sé si están viendo mi imagen, yo creo que no, ¿verdad? Ahorita la voy a compartir. Bueno, aquí tenemos, a ver, no sé si se ve muy chiquito. Ahí se ve un poco mejor. Bueno, aquí tenemos, bueno, no se ve tan mejor, pero nos puede servir para identificar lo que yo les estaba diciendo. Aquí tenemos un compuesto conocido como alcohol y que tenemos que es un átomo de carbono unido a un grupo hidroxilo. Por ese enlace, si se pueden dar cuenta. Nos dedicamos esto de alquinos. Y vemos los aldehídos o cetonas tienen un átomo de carbono unido a un doble enlace y tenemos estos sustituyentes bueno, en el caso de las cetonas, ¿verdad? Tenemos cadenas laterales hacia ambos lados, pero los aldehídos solo tienen hacia uno de los lados y uno de los sustituyentes es un hidrógeno. Y en el caso de los ácidos carboxílicos, pues tienen otro átomo de oxígeno, que es ahí donde, donde se ve esta interconvención entre aldehídos y ácidos carboxílicos. Esta imagen no me agradó mucho,